Bueno, compañeros, nuestro tema nos tocó lo que es el 6.5 y pues somos el equipo 6.64. El tema se llama prevención de lo que son las vulnerabilidades. Mi equipo está conformado, como saben, por Rafael Rincón Cortés, Álvaro Daniel y su servidor Daniel Jesús Centeno Juárez. Saben que somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas y somos de lo que es el Tecnológico Universitario Cancún, hablando sobre la materia de seguridad informática y pues en el tema que ya mencioné. Prosigamos. Bueno, voy a dar una pequeñita introducción sobre lo que se va a ver a lo largo de de estas diapositivas de nuestro tema de prevención de vulnerabilidades. Bueno, en sí vamos a hablar qué es una vulnerabilidad. Como conocemos, realmente una vulnerabilidad es algo que permite a terceros o sí a terceros que puedan penetrar en caso de una seguridad en la seguridad de cierto sistema o cierto lugar, ¿no? Hablando en nuestra área de informática, pues hablando pues sería pues una forma de cómo nos pueden penetrar y nos pueden atacar haciendo está afectando pues nuestros datos, ¿no? O el mero sistema o red mismo. Y pues obviamente vamos a hablar algunos ejemplos, daremos unos tipos de vulnerabilidades y hablaremos un poco más de cómo esto nos puede ayudar en lo que es la prevención y cómo se puede analizar en lo que es la prevención de vulnerabilidades. Y ya de último, pues mis compañeros dan su conclusión y igual yo para luego dar lo que es nuestra fuente de consulta por si quieren consultar la información presentada en estas diapositivas. Muchas gracias y espero que les guste lo que es la prevención de vulnerabilidades. Eh, ¿Qué son las vulnerabilidades? Bueno, en informática, una vulnerabilidad es una debilidad existente en un sistema que puede ser utilizada por una persona malintencionada para comprometer una seguridad. Las vulnerabilidades pueden ser de varios tipos, pueden ser de tipos de hardware, software, procedimentales o humanas, y pueden ser explotadas o utilizadas por intrusos o atacantes. Bueno, estos son ejemplos de vulnerabilidades. Primero puede ser un servicio de un sistema de computación corriendo en un determinado puerto lógico. El siguiente sería sistemas y aplicaciones no actualizados o parcheados que presentan múltiples vulnerabilidades. La tercera sería una red Wi-Fi abierta. El siguiente punto es un puerto abierto en un firewall. El siguiente es un insuficiente o inexistente control de acceso físico a las instalaciones. Y ya para la última es la no aplicación de una política de gestión de contraseñas. Bueno, ahora toca hablar sobre los tipos de vulnerabilidades informáticas. Bueno, algunos tipos de vulnerabilidades típicas del sistema y aplicaciones son buffer overflow o desbordamiento de buffer. Esta se da cuenta de las aplicaciones que no controlan la cantidad de datos que se copian en el buffer. Esta sobrepasa el tamaño y pueden ser modificadas en zonas de memoria contiguas, afectando a los datos que albergan. La siguiente sería condición de carrera. Estas son las aplicaciones o sistemas no implementan exclusiones mutuas en el acceso a recursos compartidos, como por ejemplo una variable y varios procesos acceden a ella al mismo tiempo obteniendo valores no esperados. El siguiente es error de formato en cadenas. Esta quiere decir que cuando las aplicaciones no validan los datos de entrada que introduce el usuario a las mismas, puede, pudiendo ejecutar un ejemplo comandos o instrucciones
que pueden permitir al atacante obtener datos confidenciales o dañar el mismo sistema. El siguiente sería el cross-site scripting, que esta se basa en que los atacantes incrustan scripts en páginas web legítimas afectadas por esta vulnerabilidad y por las que navega el usuario. Esta introduce datos como por ejemplo su usuario y su contraseña, pero no en la web legítima, sino que en la del atacante, que es la que roba sus datos. La siguiente sería la inyección de SQL, que esta es cuando no validan los datos de entrada a formularios que se comunican con bases de datos que se podrían ejecutar en una SQL malicioso, como por ejemplo permitiría obtener datos confidenciales o corromper los datos de las mismas tablas. Bueno, aquí les daré unas recomendaciones para evitar las vulnerabilidades en seguridad informática. Bueno, para la detección y corrección de vulnerabilidades, lo recomendable es la realización de revisiones o auditorías en las que se evalúen las medidas de seguridad, tanto técnicas como organizativas. Esto a nivel de sistemas, procesos y personas. Estas son implementadas por una organización. Identificar y analizar es el paso previo para definir planes de acción de correctivos y la subsanación de posibles deficiencias. Para vulnerabilidades específicas del sistema y aplicaciones es recomendable realizar una serie de acciones. La primera sería mantener las aplicaciones del sistema actualizadas y parchadas. El siguiente sería realizar escaneos de vulnerabilidad que permiten su detección y posterior corrección. Y la última sería realizar pruebas de penetración en los sistemas red y aplicaciones para identificar debilidades. Bueno, ahora vamos a diferenciar entre qué es una vulnerabilidad y qué es una amenaza. Bueno, la vulnerabilidad más que nada permite a un atacante comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad del sistema o de los datos que procesa. Las vulnerabilidades pueden ser debidas tanto a fallos de diseños, errores en la configuración o a procedimientos no robustos. Las vulnerabilidades más peligrosas son las que permiten a un atacante ejecutar un código dañino en el sistema comprometido. El siguiente sería, por otro lado, una amenaza es cualquier acción que explota una vulnerabilidad informática para comprometer un sistema de información. Una amenaza puede ser tanto interna como externa y concretarse en un ciberataque, un malware como el ransomware de WannaCry, en un desastre físico o negligencias en la gestión. Tipos de vulnerabilidades en informática. Las vulnerabilidades es un tema que no debe tomarse bajo ningún punto de vista o la ligera, ya que puede acarrearnos una buena cantidad de peligros, aunque no utilicemos datos o documentos muy importantes. Primero tipo de vulnerabilidades es vulnerabilidades de desbordamiento de buffer. Este es cuando una aplicación no es capaz de controlar la cantidad de datos que se copian en buffer, de forma que si esta cantidad es superior a la capacidad del buffer, los bits sobrantes se almacenan en zonas de memoria adyacentes. Este problema se puede aprovechar para ejecutar el código que le otorga a un atacante privilegios de administrador. 2. Vulnerabilidades de condición de carrera, Racing Condition. Este se cumple generalmente cuando varios procesos tienen acceso a un recurso compartido de forma simultánea. En este sentido, un buen ejemplo son variables cambiando su estado y obteniendo de esta forma un valor no esperado de la misma. 3. Vulnerabilidades de error de formato de cadena,
Format String Books. El motivo fundamental de las llamadas errores de cadena de formato es la condición de aceptar sin validar la entrada de datos proporcionada por el usuario. Este es un error de diseño de la aplicación, es decir, que previene de descuidos en su programación. En este sentido, el lenguaje de programación más afectado por este tipo de vulnerabilidades es C y C++. 4. Vulnerabilidades de cross-site scripting XSS. Estas son utilizadas en ataques en donde las condiciones permiten ejecutar scripts de lenguajes como VS Script o JavaScript. Es posible encontrar ese tipo de situaciones en cualquier aplicación que utilice para mostrar información en un navegador web, cualquiera que no se encuentre debidamente protegido con estos ataques. 5. Vulnerabilidades de inyección SQL. Las llamadas vulnerabilidades de inyección SQL se producen cuando mediante alguna técnica se inserta o adjunta código SQL que no formaba parte de un código SQL programado. Esta técnica se utiliza con el propósito de alterar el buen funcionamiento de la base de datos de una aplicación. 6. Vulnerabilidades de denegación del servicio. Este se utiliza con el propósito de que los usuarios no puedan utilizar un servicio, aplicación o recurso. Básicamente lo que produce un ataque de denegación de servicio es la pérdida de la conectividad de la red de la víctima del ataque por el excesivo consumo del ancho de banda de la red o de los recursos conectados al sistema informativo. 7. Vulnerabilidades de ventanas engañosas. Esta es una de las vulnerabilidades más conocidas y comunes entre los usuarios, sobre todo para aquellos que ya llevan algunos años tras un monitor. Esta técnica, también conocida como Windows Spoofing, permite que un atacante muestre ventanas y mensajes de notificación en la computadora de la víctima que generalmente consisten en hacernos saber que somos ganadores de un premio o situaciones similares. Ahora, la pregunta sería, a continuación sería, ¿por qué se debe implementar una prevención de vulnerabilidad? En sí, como sabemos, la prevención se está muy a la mano lo que es el análisis, ¿no? En este caso, el análisis de vulnerabilidades que obviamente nos permite detectar lo que son los problemas en el software y las debilidades en lo que habla de las reglas de seguridad, como conocemos los protocolos, ¿no? De esta manera logra definir obviamente nuestras escenas o nuestras áreas que podemos mejorar para proteger lo que es la arquitectura o la infraestructura de la misma organización, ¿no? Igual continuando, pues también permite definir lo que son los diferentes cambios en lo que proceden las políticas de seguridad que hay que implementar obviamente para seguridad o para asegurar, mejor dicho, una continuidad de lo que son las operaciones o tareas y lo que es la asistencia que se debe proveer cuando se ve comprometida la seguridad informática. Y pues obviamente hay que ver una recuperación ante las instrucciones que nos haya puesto, ¿no? En sí, en resumen, ¿por qué se debe implementar lo que es una prevención de vulnerabilidad? Pues realmente lo que es nos ayuda como en el lado de la informática, pues al trabajador pues nos previene de cualquier problema que pueda haber en un futuro o que pueda empeorar a lo largo pues, del tiempo, ¿no? Y en sí como la empresa pues así no tenga un efecto o un golpe tan fuerte hablando de la empresa. Y pues obviamente, como sabemos, la seguridad pues es algo importante que debe respetarse o se debe de tener en regla cuando hablamos en lo que son los datos de la información, ¿no? Más que nada una empresa que se maneja mucha información. Ya sabiendo por qué se debe implementar, porque obviamente debemos de tener todo adecuado, pues vamos a proseguir con la siguiente diapositiva. Ahora
hablaremos en cómo protegerse en sí, hablando en el seguimiento del análisis, ¿no? Bueno, realmente la mejor solución suele ser lo que es la prevención, como mencionamos en este tema. Y también en el caso de nuestros sistemas, obviamente, de información, que es importante y pues por ende hay que realizar un análisis previo para detectar previamente posibles vulnerabilidades. Perdón. Para ello debemos de prevenir o realizar un inventario de nuestros activos, como los temas que hemos hablado de los activos, ¿no? Ya sabemos qué es. En lo que es la TI, o sea, de la tecnología de la información o la informática, que son como los servidores, la infraestructura de las redes, aplicaciones, periféricos, impresoras, etcétera, etcétera, etcétera. Donde ahí entrarían las computadoras, obviamente. Bueno, a continuación debemos realizar lo que son unas pruebas de penetración para detectar posibles vulnerabilidades, perdón, tanto como externas como internas de una empresa, simulando obviamente un hacker externo, como bien conocemos como lo que el profe trabajó o nos mencionó, que él le pagaba a la misma empresa para tratar de burlar la seguridad para pues de lo que es de la empresa, ¿no? Para saber si podían hackearlo. Lo también se conoce como lo que es el hacking ético o a personal interno como determinados privilegios, ¿no? Bueno, finalmente, pues al realizar eso debemos determinar y aplicar las medidas correctivas, ya haberlo obviamente tratado de penetrar para poder aplicar las medidas correctivas necesarias, ¿no? Para poder reparar lo que es la vulnerabilidad, perdón, o reducir las amenazas que obviamente basado a la experiencia del encargado de hacer pues la penetración de la seguridad. Por otro lado, no tenemos que olvidarnos de las buenas prácticas de seguridad internas a la empresa, por lo cual deberemos concienciar o constantemente a al personal que se vaya a realizar para evitar pues obviamente futuras vulnerabilidades informáticas de factor humano. Como conocemos, es el mayor riesgo que tenemos, que son las mismas personas o usuarios. Podemos realizar algunas seguridades periódicas, o sea, algo constante. Llevar una correcta gestión de contraseñas, como conocemos, llevar un control, mayormente eso debe de manejar el encargado de sistemas. Mantener nuestros sistemas informáticos siempre actualizados. Monitorizar constantemente los avisos de última vulnerabilidades conocidas o una herramienta útil en este sentido en el repositorio de vulnerabilidades del CERTIS. Cumplir obviamente con las normas ISO como no sé, conocemos, perdón, el 27001. Hoy en día cualquier empresa se expone a lo que son conocidas las vulnerabilidades y amenazas desde el momento en que se crea, por lo que una correcta análisis de riesgo y gestión de vulnerabilidades nos ayuda a protegernos de las amenazas. Bueno, prosigamos con la siguiente diapositiva para poder seguir con el tema. Bueno, continuando con el tema de lo que es la prevención de vulnerabilidades, perdón. Ahora tenemos que saber qué nos permite hacer lo que si tenemos un análisis o digamos que un protocolo para lo que es la prevención de las vulnerabilidades. Realmente si tenemos un buen control nos permitiría proteger los documentos de ransomware, o sea, tener un control en eso conocido como CryptWare, proteger contra ataques del sector de arranque como los WeWare, proteger funciones críticas en el navegador para poder navegar en el modo seguro, mitigar vulnerabilidades. En esta opción pues protege la aplicación más vulnerable a la explotación por parte de programas maliciosos como lo que son las aplicaciones Java. Igual tener una prevención contra las vulnerabilidades nos permite pues proteger contra ataques de vaciado de procesos y proteger contra la carga de archivos, perdón, ya, o DDL por parte de carpetas que no son de confianza. Proteger contra lo que es el seguimiento de bifurcaciones del procesador. Bueno, es todo y sigamos con lo que es... antes de terminar, también digamos que es algo que yo pienso que igual nos ayudaría a lo que es
Más que nada para, pues si tenemos como una forma de trabajar, una técnica, le digo yo, para lo que es la prevención de vulnerabilidades, pues nos haría más fácil a nuestro trabajo como ingenieros en sistemas en poder manejar una escenografía o un evento que nos pueda tocar en un ataque o una vulnerabilidad que sea explotada o para poder, digamos, que identificarla de una forma más fácil, ya que tendremos como una forma de cómo manejar el sistema, ¿no? O el sistema de redes o el sistema que estemos manejando en una empresa, porque nosotros lo estaríamos controlando. Y obviamente si nosotros tenemos un control o una administración o una técnica o protocolo, como lo quieran ver, tendríamos como que nos permitiría pues tener un mejor manipulación para poder manejar la situación, ¿no? Bueno, pues sigamos con la siguiente diapositiva para darnos a conclusión. Bueno, en conclusión, una vulnerabilidad es una debilidad existente en un sistema que puede ser utilizada por una persona malintencionada para comprometer su seguridad. Bueno, lo que vimos es una manera de prevenir estas vulnerabilidades de que no nos afecten. Eso es lo que trata de nuestro tema, prevenir las vulnerabilidades. Gracias. En mi conclusión es que cada vez hay más amenazas y vulnerabilidades, ya que los hackers buscan nuevas formas de poder atacar y que tenemos que estar prevenidos ante las vulnerabilidades que tenga nuestro ordenador. Bueno, para mi conclusión puedo dar otro punto aparte de mis compañeros sobre que obviamente al tener, digamos que entendido cómo poder proteger sobre las vulnerabilidades, sabremos cómo prevenirlas y al saber prevenirlas podremos evitar un futuro ataque o futuros ataques a lo que a nuestra organización o nuestro sistema, ¿no? Y obviamente para ser eficiente tendríamos que entender cómo funciona, cómo puede manejar o cómo podemos manejar la situación. Obviamente no es como que evitemos un ataque o no evitemos que pueda haber un error y no lo podemos estar pendiente al 100%, pero sí podríamos tener digamos que ese conocimiento o experiencia para mejorar cada vez más en lo que es en la seguridad, ¿no? Más que nada es una forma para, digamos que disminuir la probabilidad de que pueda afectar un sector grande de información. Gracias por escucharnos y tengan una excelente tarde. Eh, Ahora les dejo lo que es nuestra fuente de consulta o nuestra cibergrafía donde sacamos la información en caso de que quieran colaborar o que quieran pues leer un poco más del tema, ¿no? Gracias por escucharnos y tengan un excelente día. Hasta luego.